Buenos días, gusto en saludarles. Hoy con el segundo encuentro de planificación estratégica. ¿Ok? Em, lo que, lo que nos ocupa la mañana de hoy sobre la planificación es como profundizar un poco más sobre las bondades que ella tiene con respecto a lo que trae implícito la planificación estratégica. Un placer para mí compartir la mañana de hoy con planificación estratégica, una unidad curricular que en el encuentro anterior hablábamos sobre, de manera general, sobre lo que era la planificación y les compartía que la planificación es un acto que hacemos a lo largo de nuestra vida, muchas veces hasta sin saber que estamos planificando, ¿sí? Es una cuestión que hacemos hasta por inercia, ¿sí? Planificamos desde que nos despertamos, desde que entramos en conciencia, hasta que nos quedamos dormidos, porque incluso hasta el sueño también lo planificamos, ¿sí? Entonces, es una cuestión que va, yo diría, en la esencia propia del ser humano. Y esto acompaña cada uno de los aspectos de manera fundamental, aspectos que tienen que ver o que nos ubican en contextos organizacionales. Por ejemplo, que nos ubica en nuestra vida diaria, que nos ubica en nuestra vida laboral, que nos ubica en todas las actividades que nosotros venimos haciendo. Entonces, el punto de la planificación es que existen diferentes tipos de planificación y uno de los más resaltantes en los contextos organizacionales es la planificación estratégica. Y vamos a dar cuenta de por qué la planificación estratégica en específico. Y decimos que es un esfuerzo deliberado y disciplinado para dar lugar a decisiones y acciones fundamentales que conforman y orientan lo que una organización es, lo que hace y por qué lo hace. La planificación estratégica definitivamente pues demarca una importancia trascendental porque permite establecer muchas cosas que parten de esto que nosotros estamos diciendo aquí, de lo que hace y de lo que es, ¿sí? De lo que hace y por qué lo hace. Entonces, la planificación estratégica pues me permite entrar en conciencia de estos tres últimos aspectos de los que nos nombra Bryson, este, para poder avanzar y llegar de un punto A un punto B, del ser al deber ser, o de un ser que es idóneo a algo que tenemos pautado a futuro que nos va a permitir mejorar mucho más. ¿Sí? Porque no se planifica simplemente para solucionar algo o para cumplir una actividad, se planifica para visionar, se planifica para cumplir lo que yo tengo previsto en una meta, en un objetivo, y me apropio de muchísimas cosas que trae consigo la estructura de la planificación estratégica para poder desarrollar, para poder evolucionar en una organización, independientemente de la organización que sea. Decimos que planificar es el proceso de preparar un conjunto de decisiones para la acción futura, dirigida al logro de objetivos por medios preferibles. Esto nos lo dice Bernaza. Y el concepto que les acabo de decir, fíjense que los dos conceptos se conectan porque en ambos está el tomar una decisión. En ambos conceptos se plantea alcanzar o llegar a alguna parte, ¿sí? Acciones fundamentales que conforman y orientan lo que una organización es, pero también lo que hace y por qué lo hace y hacia dónde va. Todo eso lo plantea la planificación estratégica. En este sentido, pues entonces debemos reflexionar para qué o por qué desarrollar una planificación estratégica. Y esto tiene pues una lógica, eh, yo no diría que simple, yo diría que una lógica digna de apreciar, ¿sí? El solo hecho demostrado por un número importante
de estudios, de establecer, por ejemplo, una misión, una visión, de plantearse objetivos, de influir positivamente en el desempeño de un ente, de una organización, pues nos permite pensar definitivamente en que nosotros podemos avanzar, en que podemos avanzar y podemos construir el futuro. Podemos visualizar nuevas oportunidades, podemos dar cuenta de lo que está sucediendo en el interior de nuestra organización, pero también dar cuenta de lo que pasa en el exterior. ¿Sí? También se nos permite, la planificación estratégica pues nos da esa opción de poder enfrentar los principales problemas, perdón, de una organización. Y eso porque en la medida en que nosotros vamos planificando dentro de un contexto, pues nos vamos percatando de cuáles son las fortalezas que tenemos, de cuáles son las debilidades que tenemos. Y eso nos ayuda a enfrentar situaciones dentro de la organización. Me ayuda a ubicarme si tengo la capacidad o no tengo la capacidad. La planificación estratégica, pues sin duda alguna, introduce formas modernas de gestión de las instituciones, sobre todo en el contexto público. Los contextos privados, en su afán por hacer las organizaciones más productivas, más competitivas, pues se han enfocado en este tipo de planificación, pero en el contexto público, pues la ha dejado un poquito más rezagada. No es que no se haya hecho, sí se hace, porque todas las instituciones públicas obedecen a los planes operativos del Estado y normalmente los estados, todos los gobiernos presentan un plan operativo anual y dentro de ese plan operativo anual está la planificación como un elemento indefectible. O sea, si no planificamos no hay plan, así de simple y de sencillo. ¿Sí? ¿Cómo se estructura entonces en este punto la planificación estratégica? Hablamos de que tiene un sinnúmero de elementos. Uno de ellos, por ejemplo, es la misión, que es la que nos ubica en el contexto de cuáles son los propósitos que yo tengo, cuál es el alcance en términos de productos y mercado, y responde a la pregunta, ¿cuál es el negocio de la organización? Esto no lo dice Chiavenato. Chiavenato aplica mucho este concepto de misión porque él se enfoca en las organizaciones como, como empresas, ¿sí? Y aquí traigo un ejemplo como para que entre el concepto de misión que está allí y las misiones que están acá, podamos ver cómo cada una de estas nos dice lo que constituye la declaración de su propósito, cuál es el alcance en términos de productos, de mercado, cómo concuerda la misión que tiene establecida cada una de estas empresas con el concepto que nos da Chavenato. Una misión, entonces, antes de hacer esa comparación, se refiere al papel que hace la organización dentro de la sociedad, donde actúa y explica su razón de ser o de existir. La misión de la organización debe definirse en términos de satisfacción de alguna necesidad, y necesidades que tienen que ver por lo general con el entorno externo y no en términos de una oferta de producto o servicio. Mire, aquí es donde yo quiero que hagamos la comparación y veamos, por ejemplo, la NAI dice brindar la emoción de competir y triunfar. La Sony nos dice aplicar la tecnología en beneficio de la población. La Hewlett Packard me dice hacer aportaciones técnicas para el progreso y el bienestar de la unidad. Y Walt Disney dice hacer felices a las personas. Fíjense cómo la declaración de su misión, está el propósito, hay un alcance, responde a una pregunta, ¿cuál es su negocio? La Sony tiene que ver con tecnología. ¿Qué es lo que busca? Aportar un beneficio a la población. Ese es su propósito.
La NAI, brindar la emoción de competir y triunfar. ¿Por qué? Porque a través de lo que la NAI produce, a través de su mercancía, está diciéndonos cuál es su negocio. Igual que la Sony, aplicar la tecnología en beneficio de la población. Su negocio es la tecnología. Disney, Walt Disney, hacer felices a las personas. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene el tema de la visión? Definitivamente, pues, establecer una misión, formular su declaración, y cuando digo formular la declaración, lo digo desde la perspectiva formal, ¿no? Tiene muchas consecuencias importantes. La primera, pues que ayuda a concentrar el esfuerzo de las personas en una sola dirección, la razón de ser de la organización. La segunda, evita el riesgo de que se persigan propósitos contradictorios, porque vamos a tener claro cuál es el papel de la organización en la sociedad. El tercero, fundamenta la asignación de los recursos al, al establecerse la misión, la naturaleza del negocio de la organización, ¿sí? El cuarto, establecer una actitud de responsabilidad en el ejercicio del plan estratégico, porque define las categorías de las áreas que cumplirá, el valor que la organización crea para sus grupos de interés. Y el quinto, los tipos de actividades en los que la organización debe concentrar su esfuerzo en el futuro. Hace coincidir la formulación de las políticas con la definición de los objetivos de la organización. Estos son los 5 aspectos que yo debo considerar, partiendo de la idea de que la misión constituye la declaración de su propósito y el alcance en términos de productos, mercados, y responde a la pregunta: ¿cuál es el negocio de la organización? Otro elemento que constituye la planificación estratégica y que todos debemos conocer es la visión. Y esa visión, que significa literalmente una imagen, la visión de los negocios, la visión organizacional o incluso la visión del futuro, se entiende como el sueño que la organización anhela, es la imagen de cómo se verá en el futuro. Y coloco el ejemplo de la Shell Oil porque él plantea como visión las necesidades de energía de la humanidad, necesidades de energía de la humanidad satisfechas. Y la Coca-Cola, apagar la sed. ¿Sí? Eso es lo que ellas proyectan para el futuro de su organización. Hacia dónde apunta cada producto, cada servicio que ofrece, hacia dónde apunta la mercancía que ellos ofrecen a la sociedad. ¿Qué es lo que ellos quieren que todos sintamos cuando se bebe la Coca-Cola? Que se me quitó la sed. Eso es lo que a futuro ellos pretenden con su negocio. ¿Sí? Definitivamente, pues la visión es la explicación de por qué todos se levantan todos los días y dedican la mayor parte de su existencia al éxito de la organización en la que trabajan. Invierten o sencillamente hacen negocios. ¿Por qué? Eso es lo que explica la visión. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Por qué yo quiero llegar allá? Yo me planteo lo que yo quiero alcanzar a futuro. La visión de los negocios debe ser definitivamente, pues debe ser congruente con el patrón de comportamiento presente de la organización y debe ser enteramente creíble. Por tanto, la visión debe cumplir con algunas premisas, por ejemplo, su adherencia a hechos reales, ¿sí? Las situaciones soñadas deben ser posibles. Tiene que describirse de manera concisa, pero al mismo tiempo tiene que ser como muy potente, como muy puntual en lo que se dice. La visión de los negocios debe tener un enfoque definido. Allí hay que enumerar varias dimensiones, como por decir algo como preservar,
como, sí, como preservar el entorno. Debe satisfacer las demandas de los clientes, debe proporcionar un ambiente de trabajo único. Eh, si eso no lo hacemos así, pues se va como a carecer de valor, ¿sí? Y si no, pues también yo podría decir que diluye los esfuerzos o tiende a perder el enfoque. Entonces aquí hay que ser como muy preciso, ¿sí? Otra de las cosas es que la visión de los negocios debe favorecer a todos los grupos de interés. Esto es importantísimo. Otro de los aspectos que están implícitos en la planificación estratégica y de los que tenemos que tener mucha claridad es de los objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos son las metas específicas y medibles que una organización establece para alcanzar su visión y su misión. Si yo no me planteo objetivos, ¿cómo sé que estoy cumpliendo con la misión? ¿Y cómo sé a dónde quiere llegar mi organización? De allí que existan varios tipos de objetivos o varias clases de objetivos. Están los objetivos de tiempo, están los objetivos de rendimiento, están los objetivos cuantitativos y cualitativos, los objetivos orientados a resultados o a procesos. En el caso de los objetivos de tiempo, son los objetivos a largo plazo, en el caso de la planificación estratégica, ¿sí? Expresan cuál es a grandes rasgos el rumbo general que quiere tomar un equipo, una empresa o un proyecto. Estos objetivos tienen validez durante un periodo de tiempo largo y pueden ser de meses o incluso años. Eso no quiere decir que no hayan objetivos a corto plazo. Claro que sí, se plantean también objetivos a corto plazo que sirven para dividir los objetivos a largo plazo en partes más, como más asequibles. Están claramente definidos y son fáciles de medir y son fáciles también de evaluar. Están los objetivos de rendimiento que se marcan a corto plazo con respecto a las responsabilidades o a las tareas en concreto. Y también están claramente definidos y son fáciles de medir o en este caso pues son fáciles de evaluar, ¿sí? Y se pueden utilizar para medir el rendimiento de la organización, obviamente, pero también de las personas que conforman la organización. Hay objetivos cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos se evalúan en función de números o estadísticas, mientras que los cualitativos no, en función las cualidades. Están los objetivos orientados a los resultados o procesos. Esto es que el resultado es lo que se quiere conseguir, mientras que el proceso son las acciones que debe realizar reiteradamente para llegar a ese resultado. Los objetivos orientados a procesos son más inmediatos y son, yo diría que son como más tangibles. Permiten avanzar hacia los objetivos orientados a los resultados. Finalmente, estos tipos de objetivos los vamos a conseguir en la planificación estratégica, ¿sí? Frecuentemente se dice, la planificación estratégica, los objetivos se plantean a largo plazo, pero como lo especificaba en cada uno de ellos, ese largo plazo también puede ser fraccionado en objetivos a corto plazo y me van a permitir valorar cómo se viene cumpliendo finalmente ese objetivo a largo plazo. Ok. Están los principios y valores de la organización. Esos principios y valores se tratan del conjunto de conceptos y creencias generales que la organización respeta y observa y que está por encima de las prácticas cotidianas para buscar las ganancias de corto plazo. Esto de los objetivos, de los principios y los valores, esto de los principios y los valores organizacionales tocan o son tocados por esa parte como axiológica de la administración que busca entender en primer término para poder
para poder compartir lo que la organización hace con respecto a los principios que tiene. Y se trata de ese conjunto eh, se trata de ese conjunto de conceptos, de creencias generales que la organización respeta y observa y que está por encima de las prácticas cotidianas para buscar las ganancias a corto plazo. Esto tiene que ver mucho con las personas, tiene que ver mucho con el comportamiento de las personas, tiene que ver mucho con el clima laboral, con el comportamiento organizacional. Y hacia allá apunta la planificación estratégica, a mantener estos aspectos en plena, eh, como en plena armonía, para poder estar claros en la misión que tienen y en la visión que tienen a propósito de cumplirla de la mejor forma posible. Entendido esto, tenemos que considerar lo que es la estrategia. Entonces, porque hablamos de planificación estratégica y la estrategia tiene que ver con el patrón o plan que integran las principales metas y políticas de una organización y a la vez establece las secuencias coherentes de las acciones a realizar. Tiene que ver también la planificación con proyectos y evaluación estratégica. Y en este punto, pues, esto tiene que ver con las acciones concretas que una organización toma para ejecutar su plan estratégico. Y la evaluación estratégica es un proceso crítico en la planificación estratégica de una organización, pues permite determinar la efectividad de las decisiones y acciones emprendidas para alcanzar objetivos estratégicos. Fíjense que proyectos y evaluación estratégica. Cuando yo hablo de los proyectos y la evaluación, me refiero, y desde la perspectiva estratégica, me refiero a que tengo que ser muy concreta cuando yo voy a ejecutar o cuando voy a poner en marcha los proyectos, porque la evaluación tiene que ir de la misma forma y esto, como bien lo dice allí, es crítico en la planificación de una organización. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy evaluando, en la medida que yo voy viendo la evolución de lo que se va haciendo, yo puedo ir corrigiendo y eso solo lo hago eh, si logro supervisar, si logro observar que lo que está planificado se está cumpliendo. Si yo logro hacer eso, yo puedo corregir. Si no logro evaluar, yo no voy a poder corregir. Y si voy a corregir, termino con errores o sencillamente no termino cumpliendo los objetivos, no termino cumpliendo las metas. A eso es que se refieren los proyectos y la evaluación estratégica. También la planificación estratégica me habla de las políticas, esas políticas que se refieren a las decisiones y acciones que una organización toma para alcanzar sus objetivos y metas. Estas decisiones y acciones están orientadas a resolver o a minimizar el choque entre los intereses encontrados dentro de una sociedad y pueden ser definidos como una manera de ejercer poder para lograr ciertos objetivos. Leí esto y lo coloqué así de amplio porque las políticas dentro de los contextos organizacionales sencillamente me definen cuál es el comportamiento que la organización tiene que seguir para alcanzar sus metas. Y eso está relacionado con las decisiones que están orientadas a minimizar como el choque entre lo que yo como organización quiero con lo que la sociedad espera de mí, pero con lo que también hacen las personas que componen la organización. Recordemos que dentro de los contextos organizacionales hay partes que tienen intereses muy definidos. Está la parte de la dirección, la parte que administra, la parte que controla, y está la parte
laboral, la parte que colabora, la parte que se compromete por beneficios en específico y que pese a estar en la misma organización, pese a tener intereses en común, también difieren en muchos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las políticas dentro de esa planificación? Pues me dan ese orden para yo poder alcanzar las metas y los objetivos en el marco de una normativa, en el marco del respeto, de la colaboración, del compromiso, de los intereses comunes dentro de esa sociedad, dentro de esa organización, dentro de ese contexto. Y esto puede ser definido como una manera de ejercer el poder para lograr todos los objetivos que se propone la organización. Ok, tenemos los procedimientos, tenemos las normas y tenemos los presupuestos. Estos procedimientos que se refieren a las etapas y los pasos que se deben seguir para desarrollar y ejecutar el plan estratégico efectivo. Estos son pequeños conceptos que coloqué allí para que tengamos claros que, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a definir lo que es la planificación, vamos a conseguir permanentemente que tenemos que trabajar sobre la base de procedimientos, sobre la base de normas, sobre la base de objetivos, sobre la base de presupuestos, sobre la base de metas, sobre la base de valores, sobre la base de principios. Y si no tenemos claro a qué compete cada uno de ellos, pues se nos va a ser más difícil definirlo. Y parece como muy simple a qué se refiere un procedimiento o qué trae implícito los procedimientos. Fíjense, el procedimiento dice que se refiere a las etapas o pasos que se deben seguir para desarrollar y ejecutar un plan efectivo, un plan estratégico efectivo. Pero esto de las etapas y de los pasos también se refiere a métodos. Y en este caso, estas etapas, estos pasos, estos procedimientos son sucesivos, tienen una secuencia lógica. Entonces, todo esto lo tenemos que tener claro. También tenemos que tener claro qué son las normas, qué son las directrices y los estándares que guían la toma de decisiones y las acciones en una organización. Estas normas pueden ser internas, pueden ser externas y pueden ser establecidas por diferentes niveles de gobierno, empresas u organizaciones. Fíjense que para nosotros poder cumplir, por ejemplo, con la elaboración de un producto, a ver, ¿a qué me refiero? Un producto que tiene un alimento, ¿sí? Hay que cumplir una serie de normas, ¿sí? Que son específicas de la preparación del alimento, ¿sí? Pero también hay normas que tienen que cumplirse a nivel de gobierno, normas sanitarias, normas que tienen que ver incluso con el valor que otras organizaciones, con el valor y el nivel que otras organizaciones pueden ofrecer a la elaboración de un producto. Por ejemplo, vamos a cambiar del alimento a un producto que tenga que ver con la construcción, ¿sí? Que tenga que ver con esas normas que dicen, por ejemplo, la tubería de PVC utilizada en la construcción del edificio se ajusta a las normas, por nombrar otras, Covenant, por decir algo, por decir las normas Covenant, ¿sí? Que tiene especificaciones con respecto a diámetros, que tiene especificaciones con respecto a espesor, a la longitud de la tubería, una serie de condiciones. Esas son normas que provienen de otras organizaciones, pero también, por ejemplo, los gobiernos demandan que la tubería que se maneje, en el caso, por ejemplo, de las aguas, sean tuberías qué sé yo, que son hechas específicas para eso, para el agua, ¿sí? Por decir algo, en la construcción, el PVC, porque es una tubería que tiene, que se puede pegar y no permite el paso, o sea, que el agua se filtre, por decir un ejemplo, ¿sí? Entonces, a eso se refieren las normas. Y el presupuesto en la planificación estratégica es una herramienta fundamental para establecer objetivos claros y medibles y para asignar recursos financieros adecuados para alcanzarlos. Bien, con esto de la planificación estratégica va a resultar muy interesante porque tenemos que tenerlo claro
dado a que finalmente la planificación estratégica me va a permitir elaborar a mí, por ejemplo, o valorar a mí una empresa para poder reconocer, ¿sí? La productividad, la competitividad de la empresa. Y cuando hablo de eso es porque a través de ella yo puedo identificar fortalezas, yo puedo identificar debilidades, puedo identificar amenazas, puedo identificar oportunidades. Entonces, tenemos que tener claro cada uno de los aspectos que ella contempla. Me permito recordarles que cualquier duda la pueden consultar a través de la plataforma o si no a través del WhatsApp. Pueden hacer las preguntas que yo con muchísimo gusto pues daré respuesta oportuna. Me despido hasta una próxima oportunidad, deseándoles que tengan un feliz día a todos.